¿Cómo andan todos? Bienvenidos a esta primera versión, este piloto básicamente. Estamos poniendo acá Prueba. una pruebita de C de Cine. Esta nueva sección donde hablamos junto con Mire sobre películas, sobre cine, sobre serie. Damos nuestra opinión, nuestra crítica y también nosotros como parte del mundo audiovisual también proponemos que salga a la luz distintas personas que trabajan para este medio, por ejemplo, directores de fotografía, directores de arte y dar nuestra opinión sobre su trabajo. Exacto. Así que hoy, el día de la fecha, y como primer episodio de esta sección, vamos a hablar de Hamnet. Sí. Hamnet, una película de la directora asiática Chloe Zhao, quien ha también dirigido la película de Nomadland. También ha estado a cargo de... Que ganó un Oscar. También ha estado a cargo de otras películas y donde tiene una tendencia a tocar un poquito las fibras de la sensibilidad y jugar mucho con los silencios. Sí. Hamnet es una película que básicamente trata de la relación que tienen los padres con los hijos, la familia y cómo poder luchar contra el dolor. Muy brevemente, la sinopsis es que Agnes, una chica que tiene una gran relación y un gran vínculo con lo que sería la naturaleza y el bosque, a tal punto que se la tacha como si fuera una bruja, conoce al que sería el profesor de latín de sus hermanos, quien sería Paul Mescal, que en este caso es William Shakespeare, para quien no sabe, que no es un spoiler porque te lo dice la trama. No es un spoiler. Básicamente entablan una relación donde al principio uno cree que es una onda más Romeo y Julieta, porque los padres de Shakespeare no le agradaba la idea de que él se vaya a casar o se enamore de esta bruja, que la tenía tachada, pero la gracia de la película es que entabla cómo es el vínculo de ellos, cómo se enamoraron, todo este tipo de intenciones de Shakespeare de arrancar a escribir, lo que le encantaban las obras, leer, escribir, redactar, improvisar, y cómo esto lo traslada también a sus próximos hijos, que en total tendrían 3, cómo era el vínculo de la familia de entre ellos, cómo se llevaban como padre, como madre, cómo sobrellevaban como matrimonio, cómo sobrellevaban las distintas situaciones del día a día, y la gran parte de la película es el vínculo tan lindo que tenían entre la familia, hasta que llega la peste negra, que en ese entonces fue una de las pestes más trágicas de toda la historia de la humanidad, donde han muerto millones de personas, sobre todo en Europa, debido a la suciedad del agua, de las ratas y un montón de cosas tan poco higiénicas. Debido a eso se les muere un hijo, uno de sus hijos, básicamente, que va a ser como el punto clave para que Shakespeare logre una de sus más mágicas obras y una de las más reconocidas, que va a ser Hamlet. ¿Qué diferencia hay entre Hamnet y Hamlet? No hay mucho, porque sinceramente fue un error en realidad de tipografía, como se escribieron muchos nombres en los DNIs y todo distintos, pasó algo muy parecido y quedó en vez de Hamlet, pero no hubo mucha distinción entre los dos. Así que esa sería la sinopsis de la película, no spoileamos nada porque lo dice la misma sinopsis. Está basado en una novela, entonces el que conoce la novela va a entender un poco también de qué va la película. Y ahora vamos a pasar a una sección que es básicamente nuestras opiniones sobre la película en sí. Evidentemente acá va a haber un poquito más de spoiler, así que te recomendamos saltear esta parte. Y antes de esto vamos a decir quiénes son los que participaron en toda la parte técnica de, por ejemplo, el director de fotografía, ¿quién sería? Lucas K. es Sal. ¿Sal? Sería Z-A-L. Z-A-L. En el sonido y la musicalización tenemos a Max Richter. En lo que es el vestuario de la película tenemos a Malgosia Tursanska, una cosa así. Obviamente, como dijo Atos, protagonizando a William Shakespeare está Paul Mescal, protagonizando a Agnes está Jessie Buckley, y después está como el hermano de Agnes, Joe Alwyn, para los que lo tienen, y como la madre de William Shakespeare, que es un personaje que recurre bastante en la película, tenemos a Emily Watson. Antes de hablar de lo que es el guión, primero vamos a hablar de lo que sería el apartado técnico. Vamos a arrancar con la actuación, por ejemplo, que para mí es una película que destaca muchísimo en actuación. Tiene un gran elenco. Por ejemplo, lo que sería la mamá de Shakespeare, o sea, la mamá que haría de Paul Mescal, tanto ella como Jessie, que sería Agnes, básicamente, ambas actuaron, por ejemplo, en Chernobyl juntas. Sí, y estuvieron, tienen un gran repertorio de películas. Ella, para mí, por ejemplo, Jessie, para mí es una actriz del recarajo, y viene hace ya varios años apuntando bastante alto. Y para mí hay que destacar mucho los nenes en esa película. Los nenes la rompen toda. Porque por lo que conectás con los sentimientos del nene, Hamnet
El Tipo, nene que hace de Hamnet. Hamnet, tipo, conectás toda la película. Cuando lo ves, tipo, las partecitas en las que el padre se tiene que ir a trabajar a Londres y todo, y vos lo ves genuinamente como angustiado y triste Sí. y como diciendo, che, me falta algo. ¿De verdad crees que es Sí. el papá? Se me falta una parte, ¿entendés? Y vos decís, tipo, Es que tiene... qué dolor. Ese nene tiene una ternura en la forma en la que se mueve, tanto la parte alegre como la parte triste. Si tuviéramos que definir una palabra, sería ternura. Sí. Y tiene un cariño Y que vos sensibilidad, notás en lo que es la actuación, un cariño por la familia y Mm. lo bien inculcado que estuvo la dirección de actores en ese sentido. Se nota y emana ternura y cariño hacia la familia. Es decir, está dispuesto a dar la vida por la familia y siento que eso estuvo increíblemente Y que se trabajado. notaba, ¿entendés? Sí. No es que decís, bueno, de repente hacemos esto. No, tipo, se notaba que él desde chiquitito era tipo, es mi familia, mi vínculo, mi gente, tipo, la Sí. sensibilidad con la que habla con la No, madre, increíble la lo actuación que de cuida a Selena. la hermana, tipo, todo eso lo sentís totalmente en las emociones. Y a mí me pasó mucho también con la que es la hermana más grande, que se le da muy poca bola. Sí, no tienen tantos tienen diálogos. tanto diálogo, no tienen tantos minutos, pero cuando pasa todo esto de la enfermedad y todo, ver tipo cómo ella misma te das cuenta que está sufriendo un daño colateral por tipo la madre obviamente cegada en intentar de salvar a sus hijos y todo de la peste, y ella te ve como toda, hay un plano solo que está ella mirando y es como toda Todo lo que te abundada transmite con esa mirada también. sí, de sentimiento que decís, Está sobrepasada de no cosas. da más esa nena, tipo, dale un abrazo, alguien dele un abrazo a esa Que alguien nena, se preocupe ¿entendés? por la nena. Sí, pobre nena. Es como, y decís, qué fuerza que tienen los nenes en la película entera. Porque Sí. siento que es el foco principal de la familia. Sinceramente está muy bien logrado el hecho de que se sienta que son una hermandad, Ujú. de que generalmente son hermanos que se quieren, que se pueden pelear, cagar, a discutir un montón de cosas, pero que se siente Son muy hermanos. cómodo de ver y muy fluido el vínculo, muy tierno. Han logrado gran dirección de actores en ese sentido. Por otro lado, Jessie, Agnes en la película, la descoce. Directamente es... La cantidad de escenas de parto que ha tenido que hacer esa Sí. mujer y cada una 3. se siente muy realista. Y el grito que hace también cuando fallece, tipo, es tipo completamente desgarrador. Sí, sí. Tipo, Y el final sentís también, el no, sin sentimiento. spoilers, el final también es bastante... Solo con las miradas es impresionante. desgarrador la actuación de esa mujer. En el teatro es impresionante. A día de hoy todavía no son los Oscars, pero se está llevando todos, absolutamente todos los premios Esta mujer, de todas las academias, desde los BAFTA. todo. Gran actuación. Ojalá gane el Oscar. Luego por otro lado Paul Mescal, que siento que me da pena que no lo hayan nominado. Siento que en un principio actuaba relativamente normal y cerca del final Ahí le pone. es desgarrador. Pesa. Muchas cosas es desgarrador y te llega muchísimo. Hubiera estado para que lo nominen por sobre otros distintos actores, sobre todo en varios premios. Yo siento que más que nada toma mucho vuelo cuando ella le dice como que no vuelva más. Sí. Siento que desde ahí comienza el creciente de Mescal actuando como William. Como que también yo creo que todos los tenemos a Shakespeare como este personaje un poco más ególatra, como un poco más, Más no sé qué, soberbio y no más tanto soberbio. el lado como padre. También. Claro, y entonces siento que eso como que por ahí descoloca un poco, pero me ha llegado al final cuando él se involucra en verdad con el sentimiento y dice, che, estoy perdiendo todo, se da cuenta como, che, no me va a quedar nada. Ahí es cuando arranca a tomar todo ese sentimiento y lo podemos ver a Mescal bien, tipo, fuerte en emociones. Creo que en cierto punto está un poquito desaprovechado el que sería Joe, si no me equivoco. Joe Baldwin, Joe Baldwin. el hermano de Agnes. Sí, creo que está levemente desperdiciado. Creo que tal vez tenía más momentos donde se hubiera podido meter en la trama a debatir cosas, a opinar o algo, o simplemente acompañar ciertos duelos de los personajes. Siento que se tuvo una participación un poco pobre. Creo que en cambio la madre, la que sería la madre de Paul Mescal en la película, creo que estuvo justo y necesario. Lo poco que participó estuvo acorde a la situación, me parece. Sí, a mí me genera un poco una dualidad el hecho de su personaje en decir, arranca como completamente negándola. Opuesto a la situación. Claro, sí. opuesta a la situación de Agnes. Y recién cuando empieza toda la parte de los partos y todo, es como la primera persona que, tipo, ya Está cuando ahí al lado. está ahí, es tipo, pará, esperá, no sé qué. Entiendo que es mucho porque ella tuvo
varios hijos que fallecieron también. Entonces como que empatizó con la situación y la reayudó en ese sentido, pero como que tampoco hubo tanto una construcción como en ese vínculo tampoco. Es como que de repente todo medio te lo mostraron y después volvieron y estaba todo más o menos bien. Y lo perdí un poco también al padre. Es cierto. Hablando ya un poco más en el guión de la película, Sí. como que lo pierde un poco más al padre, que bueno, lo vemos como esta persona violenta, esta persona que lo maltrataba ya directamente. Y le dijo, tipo, no me vas a poner una mano más encima. Y después desaparece el resto de la película prácticamente. Hasta que nos enteramos que obviamente falleció. Sí. En apartado fotográfico yo creo que es una película bastante bella en general. Tiene mucha cuestión de las paletas de los colores para que la naturaleza se vea bastante viva. Sí. Y al mismo tiempo, a través de cuando van desapareciendo los personajes, ya saben por qué, si se fijan, va tomando un tono más grises la historia. Entonces, en el apartado fotográfico siento que está muy bien hecho esa escala de cómo esa transición va mediante los colores. Y después los planos siento que están bastante cómodos de ver. En ningún momento la luz natural siento que se siente totalmente natural, no se siente para nada desfasada ni artificial. Siento que en ese apartado han logrado gran calidad. Bien. Sí, y me gusta mucho de la película los silencios. Sí. Tipo que te quedes con el plano, que te quedes viendo la situación, que no escatimen a el hecho de quedarnos viendo algo. Porque no tiene que saberse todo ta. Necesitaba dramatismo, necesitaba sentimentalismo y se quedaron en el plano ese, se quedaron buscando el sentimiento de una habitación con solamente una luz. Como que esas cosas las supieron aprovechar muy bien para mí, para entrar en el tema sentimental. En apartado sonido, ¿qué opinas? A mí me gustó bastante, sinceramente. Siento que cumplió bastante, no sentí nada como que digan qué raro esto. Nada. Hay algún que otro plano, no terminé de saber si está desfasado o no. Ok, la voz con el... Sí, pero puede ser imagen mía también. Porque no me puse bien a ver. No te pusiste puntillosa. No. Seguí escuchando el sonido. Yo creo que por lo menos en el apartado sonido me pasa que no tengo nada para destacar, no hay algo que me haya llamado la atención. No, para mí cumplió bien. Pero... la banda sonora para mí es, creo que de lo mejor que tiene la película, sobre todo en el final, pero también porque a mí me lleva a otras películas donde es una gran banda sonora muy conocida, que cuando la veas la vas a ver. Pero por ahí siento que está un poquito para marcar mejor la conexión con la naturaleza, tal vez. Okay. Ciertos sonidos o ciertas pequeñas cosas estuvo bien. Creo que faltó un poquito ajustar ese tipo de cosas, pero por ejemplo el sonido del hogar, todo lo que es la casa, para no nada que opinar, está muy bien, sinceramente. Ahora, término dirección de arte, ¿qué opinas? Siento que los vestuarios están muy bien, gran logrado, muy bien logrados. Encima estuve leyendo que si nos ponemos a ver, Agnes arranca con ciertas temáticas de colores y texturas en sus vestidos y termina con unas mucho más tipo sobrias, con menos textura. Un poquito más sucias también. Más sucias, como todo lo ese, que esté pasando. Ese duelo y esa como arranca acá iluminada, ella full con la naturaleza y termina como ella ya mucho más como perdiendo los estribos por todo lo que le pasó. Sí. Siento que eso está muy bien marcado en lo que es... el vestuario. Y él mismo también, creo que él al principio también arranca un poco con tonos más azules para irse de a poco a los grises. Como si se estuviera como destiniendo. Hostia. Nada, vas viendo cómo se va como destiniendo ciertas cosas, que también fue lo que hablamos en la parte fotográfica. Así que siento que en ese apartado está bastante bien hecho. Por ahí, en tema de vestuario, me llama la atención que por ahí siento que no vi eso reflejado en los nenes. Como que ya de entrada los nenes los vi bastante grises. En ese sentido, tal vez yo creo que hubiera sido gran idea darle un poquito más de color para demostrar inconscientemente que los nenes son los que le dan color a la casa. También. Un poco, creo yo. Siento que estuvo muy bien igual en el apartado del arte en sí, el hecho de que es la misma, con los mismos planos de la casa, las mismas cosas, pero que objetos vayan faltando. Sí. ¿Se entiende? Como camas y como esas pequeñas cosas que te van dando esa soledad, por así decirlo, sin exagerarla. Sí. Siento que esas pequeñas cosas estuvieron bien, pero es verdad lo de los vestuarios de los nenes para mí también. Podrían haber jugado un poquito más. Sí, creo que fue una cuestión de que era ese detallito y siento que habría aportado más. Sí. No, o sea, no hay nada que la película que le haya restado, siento que eso hubiera aportado. No. Que es diferente. Después, en tema montaje, ahí sí es donde por ahí me pasa un poco que no me pareció. Hay cortes que siento que estuvieron por ahí de más. A mí me ponía nerviosa después del paneo lento. Sí. El corte ese a cambio era como o me terminás el paneo tipo lento o tipo decidí qué querés hacer.
hay cosas mucho Esas pequeñas cosas. Siento que por ahí me es raro que hay momentos donde se pausaba mucho en una situación a ver cómo el otro siente las cosas y después no pasaba eso en otras situaciones. Alerta de spoiler. Cuando se muere Hamlet, por ejemplo, me pasa mucho que nos sentamos mucho y nos quedamos mucho con la cara de ella. Después, corte, viene escena de Paul Mescal corriendo con el caballo llegando a la casa. Corte, volvemos a ella. Corte, Paul Mescal entra a la habitación y lo vemos a él en un plano de espaldas analizando la situación. Creo yo que hubiera sido, en una cuestión de montaje, creo que tal vez se hubiera agregado un planito de los ojos de él mirando a su hijo. O tal vez el rostro de su hijo, antes de cortar a otra cosa. Con lo último que nos quedamos es con Paul Mescal de espaldas y viendo toda la situación. Es hermoso el plano, es lindo el plano. Creo yo que en una cuestión de montaje, es lo que te digo que me llama la atención, que en cosas sí se frenaba a que nos quedemos viendo la mirada, lo que siente, y en eso no tanto. Es lo que creo yo que hubiera mejorado. Y otros cortes que siento yo que fueron tal vez abruptos. Algunos saltos temporales, como por ejemplo en la parte cuando ellos se conocen. Que siento que a veces vamos a hablar de eso abrupto. Después porque es interesante. Cuestión de guión, ¿qué te pareció? El inicio me costó un montón. Sí. El inicio para mí, siento que si la película duraba 10 minutos más, no iba a hacer mal a nadie. No, siento que podríamos haber profundizado un poquito más en esa conexión por ahí de los dos en el inicio, sí, que otra cosa. Me pasó un poco eso de decir, che, de repente está bien, tipo, conoces a esta piba, te parece linda, la encarás, qué sé yo qué, de repente, bueno, le querés llevar un regalito, ta, primer hijo, ta, boda, ta, ¿entendés? Entonces nunca conecté en la relación de ellos dos al inicio, hasta que te los muestran casados con su primera hija, como que hasta que te muestran eso, siento que toda esa primera parte es como muy abrupta. Como que de repente ya casado con hijo y recién ahí arranca como el vínculo de... Y que tampoco te dura tanto, ¿por qué? Porque él ya tiene 6 meses, un año, ponele, él ya se va para Londres. Y solamente lo tenés yendo y viniendo. Entonces como que me falta un poco más como esa introducción de ellos como pareja. Yo adhiero a lo que vos decís. Siento que estuvo un poco de más algunas escenas familiares de la casa de él, donde lo que yo te digo al principio, que se sentía más una onda Romeo y Julieta, como, ok, la película puede ser que vaya por este lado, de que la familia no avala esta relación. Y fue como totalmente un acontecimiento que pudo haber prácticamente ni estado, porque no forma parte de, no aporta, no siento que aportaba mucho, y siento que si se hubieran gastado 5 minutos más, tal vez dándole un poquito más de poder a la relación de ellos dos, tal vez hubiera estado un poquito más certero, porque después me pasa en otros momentos, por ejemplo, que siento que el guión peca a veces de explicar más de lo que en realidad podría mostrar, y es donde te digo que por ahí el montaje está, que no me termina de convencer en ciertos sentidos. Ejemplo, Agnes en un momento explica que ella cree que él, por alguna razón, ya no se siente cómoda ahí, que él pertenece a Londres, que él tendría que probar suerte, y que ella dice específicamente, y no, pero él es un gran padre. Y yo digo, che, y después recién te vienen, después de eso, escenas donde se ve cómo él es un gran padre. En donde te digo yo que tal vez explica antes lo que se tendría que ver, que creo que tal vez podría estar un poquito ¿Y no desfasado. ¿Crees que faltó un poco más de él en Londres? Sí. Para entender que él ya pertenece a Londres. Sí, que él estaba escribiendo, cómo él estaba interactuando con la ciudad. Mostrámelo a él, ponele, ¿no? Con la gente que él tiene que trabajar para levantar el teatro, riéndose, o che, ¿qué te parece esta idea? O tipo, dame menos de un minuto, te digo, con esas plebe interacciones, como diciendo, él disfrutando Londres. Tomando una birra, algo con los del teatro. Y así entiendo, tipo, él en Londres también qué hace, cómo la pasa, cómo está. Incluso creo que hubiera aportado también a esta cuestión de ella que está demasiado apegado con la naturaleza y que le costaba mucho salir de ese entorno del bosque porque le está muy apegada, y él que está más apegado a lo que es la vida cotidiana de una ciudad. Entonces siento que hubiera aportado, como vos decís, ciertos gajes para que en el momento que ellos tienen el conflicto donde ella lo culpa a él por muchas cosas, siento que esos pequeños detalles hubieran aportado todavía más a la trama. Más que nada. Bueno, después lo que te dije, para mí lo del abuelo y la madre me faltó un poco. Faltó bastante, como que no se sintió ese degradé. Porque él le dice a su hijo, tipo a Hamlet, le dice tipo, che, no te acerques mucho a tu abuelo, le dice, porque si me pegaba a mí te puede pegar a vos, le decía, y todo, y vos decís, ¿y el abuelo no lo vio más? Tipo,
¿Qué relación tiene el nene? Lo veía, lo saludaba, desayunaban juntos. Me falta la cotidianidad de ellos por ahí un poquito más en esa casa. Sí. De decir, ok, además de hacer las obritas entre ellos, además de jugar con las espadas, además de Agnes mostrándole cómo distinguir cada una de las plantas y todo. Mostrame un poco de su cotidianidad. ¿Dónde entra su abuela? ¿Dónde entra su abuelo? ¿Qué rol tiene, no sé, Joe Alwyn con los nenes? ¿Entendés? Claro. Mostrame un poquito más la casa. Tipo, que mientras él está en Londres, para mí faltó bien esa distinción. Él en Londres con esta vida, ella con esta rutina. Siento que era una cuestión de agregarle tal vez 10 minutos Sí, a la sí. película. Y sacar alguna que otra cosita Exactamente. innecesaria de la trama en sí. Después, bueno, con Baldwin, bueno, creo que ya aclaré como que me pasa eso. Siento que, Sí. que no puede ni siquiera llegar a demostrar destellos de intentos de sentir las cosas. Él como que está tan afuera de la situación, siento que no se lo muestra prácticamente, no forma parte de las conversaciones, no forma parte de las decisiones, no forma parte de muchas cosas, está acompañándola a ella casi que lo último para el teatro, más que nada. Sí, al inicio y tampoco cuando lo era vemos para a casarse. él, cómo le dolió a él las cosas del tema Del nene. del nene o Nada. su vínculo con el nene, mientras, no sé, incluso tal vez hubiera estado hasta entretenido ver cómo mientras Paul Mescal estaba en Londres, tal vez Joe Baldwin como jugando a ser un poco padre también de la situación, Sí. tío y padre, y cómo también él podría haber estado resentido con Paul Mescal. Sí, Siento pero lo que- vemos como un ser pasivo que acompaña. Exactamente. Ese es el rol del personaje de él y siento que le podrían haber dado un poco más de protagonismo. Pero bueno, en sí después el desenlace, para mí siento que está muy bien. Cumple y Te cumple emociona, tanto que tapa todos los baches del Sí. resto. Sí. Te olvidas del inicio de la película. Sí, Te olvidas de las cosas que podrían haber cambiado, te olvidas de las pequeñas cosas que te digo. Es como que lo hace tan bien el desenlace, te cautiva tanto, te emociona. A mí la escena en la que, del final del teatro, sí. en la que todos lo tipo, Estiran con la las mano. manos, ahí fue como, mierda. Yo creo que ese momento fue Sí, ese donde uf. genuinamente se te desgarra todo y entendés el porqué de todo. Sí, decís, uff. Y yo creo que el mensaje y el poder de la película, lo que a mí me hizo emocionar fue pensar el hecho de que él, con la culpa de no haber estado en ese tipo de situaciones, lo único que pudo haber pensado es hacer eterno a su hijo a través de lo único que él sentía que conectaba consigo mismo, que es a través del arte. Como que esa situación de inmortalizar algo con el arte, para mí es lo que es como el mensaje tan poderoso que a mí me llegó. Sí, y el hecho de él, tipo del actor tipo golpeando con las espadas, era lo que ellos practicaban antes. Entonces vos ves esas pequeñas cositas y decís, Y la música, que en ese momento es locura, la verdad siento que ese final está muy increíblemente bien hecho. Muy bien hecho. Así que si vamos a dar una puntuación, digamos, a lo que sería Hamlet, yo le Del daría... 1 al 5, del 1 al 10. Vamos a darle del 1 al 10, ¿qué te parece? Ok. Yo creo que le daría un sólido 7.50. Yo le voy a dar un 8. ¿Un 8? Un 8. Y eso que la critiqué bastante. Sí. El inicio me cuesta. Sí. Una vez que paso el inicio de la película me reengancho, pero el para mí inicio nomás. son pequeñas cositas de montaje y pequeñas cositas de guión. Por querer no darle 10 minutos más y por querer no sé, mostrar cosas de los personajes que eran 2 minutos de esto y ya resolvías cosas. Sí. Viste que a veces uno tiene miedo a abrir otras tramas. Ah, bueno, pero no me mostrás nada de la vida de Londres. Pero en 2 minutitos. De Sí, cómo, o cómo mismo- él sí vive mejor Londres que su casa. O mismo el hecho de que él le escribía cartas ni bien llegaba o no. Bueno, resolvieron una carta diciendo no, porque no sé, ponele, qué sé yo. Acá en Londres hicimos Sí, con ta. voz en off, tipo mostrando planos de él tomando en Londres, él enseñando, qué sé yo, con la voz de él leyendo la carta para Claro, Agnes. entonces Con esas cosas no tenías resolvías. no tenías que hacer tipo toda una gran producción pero siento que con esas pequeñas cosas hubiese sumado un poquito más. Ella también escribiéndolo a él. Incluso Le podés creo que retocar. hasta habría sido más desgarrador todavía. Imagínate una carta donde él diciendo, querida, no sé, extraño la voz de los niños riendo, correteando por la calle. Como que hubiera sido hasta más desgarrador para el desgarrador final. todavía. En ese Pero sentido. bueno, yo no leí la novela. tipo, la novela, sabrán ustedes. Saben ustedes. Cuestión 7.58. 8 curiosidades. Momento para ustedes. curiosidades para ustedes, querido. Sí, sí, sí. Primera curiosidad de la noche. Que la escena más difícil para grabar Sí. fue la de el velorio de Hamlet. El velorio en El la que casa. está. No, el que está ella sola, la Jessie. Sí. Porque dice que el grabarse fue prácticamente de corrido. Entonces había como muchísimo silencio y había que perdurar como las emociones en un gran tiempo constante, Sí. por así decirlo. Y dice, la actriz dijo que era como la que más le había por ahí complicado Porque tenía como con la que emoción. prolongar la emoción durante mucho tiempo. Porque viste que tuvo mucho silencio esa Sí. escena.
Entonces fue como la más cargada, por así decirlo. ¿Qué Después, las peleas, la mayoría de las peleas que tenían Agnes con Shakespeare Sí. fueron improvisadas. Ok, mira. De los dos. No fueron tanto de guión porque optaban por el hecho de que le salga esa como emoción, como ese... De rol de pareja. Claro, rol de pareja y rol también de padre o de situaciones que habían familiares Sí. de ellos mismos y no tanto algo en un papel. Uh-huh. Así que muchas de esas fueron improvisadas. Por ahí arrancaban con un tópico que decían, bueno, arranquen a discutir de esto, no sé qué, no sé cuánto, leían algo, pero en base a eso improvisaban y hacían su rol y su parte. Uh-huh. ¿Qué más? Después, el duelo no solo se construye tipo en la película, Sí. sino que los hicieron cada vez más ir distanciándose a ellos, viéndose menos, hablándose menos, todo para demostrar ese matrimonio quebrantado entre los dos actores y la familia. Así que optaron por eso, por che no se hablen, che no se vean, che no esto, para después cuando llegan los momentos de más vínculos sea como algo de más espontáneo, de decir, hey, viniste o hey, te vas. Mira, no tenía ese. Y eso. Después, los nenes no sabían todo el contexto de la obra. De lo que estaban grabando. En algunas partes sí, en algunas partes no, porque los querían cuidar emocionalmente de los fragmentos más fuertes que tienen las escenas de las películas. Entonces les daban un breve contexto de por ahí lo que tenían que hacer o qué, pero no sabían a dónde iba unido en todo el relato y la historia. Uh-huh. Así que ese fue como uno de los métodos para cuidar y preservar la salud de los niños. Yo creo que tengo dos curiosidades que me enteré viendo obviamente TikTok. Sí. La primera es que el teatro donde es al final es un teatro real, Uh-huh. donde en ese mismo teatro fue la primera vez que se hizo la obra de ella. Bien. Así que Grande. no sé cómo lo consiguieron, pero los productores Grande. eran increíbles. Y la otra es que la directora, al ser asiática básicamente, la obra está escrita en un idioma inglés relativamente más antiguo, entonces Sí. tiene palabras o formas de decir las cosas que la directora no terminaba de entender del todo, y cuando se llevó a cabo el guión, como que ella no estaba interpretando del todo bien si estaba bien dicho, con la entonación bien dicha, o si tenía sentido con las palabras, y de ahí es donde Paul Mescal la tranquilizó diciendo, mira, si nosotros logramos representar esa emoción mientras lo decimos, no importa tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Uh-huh. Y creo que fue un gran acierto Gran lo acierto. que fue la película. Uh-huh. ¿Qué más? No, y después tenemos la de que en la última escena del teatro bailaron Sí. la canción de Rihanna para descontracturar. Sí, porque obviamente fue la última escena que se grabó de toda la película fue la del teatro. Así que nada, sobre todo por los actores más jóvenes que estaban por ahí, y lo duro que fue grabar todo El ese nene tipo aparte. en la última escena es tipo creo que la más emotiva de todos. Sí. Tipo, no solo por el nene viendo a toda la gente del teatro, sino Él cómo se va por el tubo. la despedida, por así decirlo. Y bueno, había que subir los ánimos. Así y que, la mandaron a Rihanna acá. así La que Rihanna. Rihanna participó del rodaje en lo que sería la musicalización de la última escena. Sí. Así que eso creo que fue todo por esta nueva sección. Ojalá que les haya gustado. La idea es traer más de este tipo de películas, y ya sea películas conocidas que estén nominadas a los Oscars, o sea películas un poco más aleatorias. La verdad, Viejas. está más basado el criterio en lo que los dos sentimos que vale la pena recomendar o vale la pena analizar. Y más que nada, espero que les haya gustado. Ojalá van en esta sección si tienen más curiosidades o si quieren alguna película que veamos futuramente o analicemos. Si quieren que analicemos una película, Lo que pueden- algo actual, solamente curiosidad de algo, no sé, de una saga por ahí que les interese y quieren saber más, ustedes nos mandan a investigar y nosotros le ponemos lo onda. hacemos. Así ¿Sí? que Así que espero que les haya gustado esta nueva sección, que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos la próxima en C de Cine, loquitos. Les mando un saludo.